Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañ Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 21. Hoy queremos subrayar, vamos a mirar de nuestro contexto bíblico, el contexto histórico, el contexto antropológico, cultural también, con nuestras enseñanzas de cada uno de estos versículos. Nos dice así el versículo 21, pero el que obra la verdad camina hacia la luz para que quede en evidencia que sus obras han sido hechas según Dios. Este versículo, queridos amigos, dentro del contexto bíblico, concluye este contraste teológico entre tiniebla y luz. Tiniebla y luz. Tiniebla, Hoshech, que no es simplemente la ausencia de la luz, sino que la tiniebla es ya vivir ontológicamente, existencialmente. Yo me vuelvo entonces tiniebla para los demás. Ya no vivo en la corrupción, sino que yo soy la corrupción. La corrupción. Entonces yo llevo la enseñanza, mi ontología. Es esa la forma. Es como la enfermedad esa que se dice, solamente que eso está en griego, el famoso cleptómano. El cleptómano no es solamente que roba por robar, sino que ya su esencia. Jaema hoy, no ya cuaema la inmondaja porque ya inmonda y tereima. Entonces, cleptómano. Agarra las cosas ajenas, toma las cosas ajenas. Así que, queridos amigos, con alaña reflexiona, poner alaña de ella porque te la corrupción. Entonces, en el contexto bíblico, cuando nosotros estamos leyendo este versículo 21, pero el que obra la verdad camina hacia la luz para que quede en evidencia que sus obras han sido hechas según Dios. Te habla entonces del otro, de Or. Or es la luz, es decir, ahora mi esencia se vuelve luz. Cambia mi situación, mi mentalidad, mi manera de pensar, mi manera de actuar. Y por lo tanto, después de explicar que quienes aman la oscuridad esconden sus obras, doipotayo yepillá, como cañimante hoy, orajá, como iñensuhuijina, Jesús, sin embargo, revela ahora el movimiento contrario, el del discípulo auténtico. Aquí, venir a la luz no es solo un gesto moral, sino una decisión ontológica. Implica dejar que la propia vida sea expuesta ante Dios. La propia vida que esté expuesta ante Dios. Opeaina entonces la ñande yaeka, opea la yaecana, opea la ñandeina ave San Juan en su evangelio. Por lo tanto, el texto que nosotros tenemos aquí, que está en griego evidentemente, aletheia, es la verdad desvelada, es la verdad que se revela, es la verdad que se muestra. Implica quitar el velo interior. Y ahí entra la famosa palabra fos, ¿verdad? Luz que revela, el fos, luz que revela. Y muestra de esta manera no un mero concepto, sino que una presencia que ilumina. Esta es una presencia que ilumina fos, la luz. Eso en griego, or, era en hebreo. Aparece el verbo ergasomai, que es actuar, obrar con intención. Ergasomai, obrar con intención. O sea, se oía ekaina, se oía la yepitasoina, se oía la ayapoa de todo un poco y gatujanguaisha oikojina, pe se añanduba a través de la luz, ¿verdad? Que me iluminó, pasando por la crisis y haciendo el discernimiento. Y entonces ahí viene esa fos, esa luz que me ilumina y por lo tanto el ergasomai quiere decir yo obro con una intencionalidad. Quiero que desaparezca el mal. Quiero que desaparezca toda corrupción. Esto enfatiza las obras del discípulo que no nacen del esfuerzo humano en una manera aislada, no nace simplemente porque yo quiero, sino de una elección, queridos amigos. Yo elijo, y seguramente que no es que lo voy a poder hacer ya, ahora, aquí y ahora en el mismo instante, sino que el ergasomai es
una intencionalidad que me llevará poco a poco en la práctica. Seguramente que va a llevar su tiempo, porque no pensemos, queridos amigos, que todo es dulce de leche, que todo es fácil, que todo es así nomás, así ya cambiamos la mentalidad. Así como para formar a un niño, para formar a tu hijo, para formarnos nosotros y dejarnos educar y tocar por Dios, necesitamos tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. El ergásoma quiere decir que hay una intencionalidad de comenzar a hacer un nuevo camino. Obrar con intención de. Al contrario. Iba a otoña, del lado positivo. Pero peor de su tiempo y su esfuerzo. Jesús quiere mostrarle a Nicodemo que el verdadero renacer espiritual lleva a una vida que no teme la exposición, no teme la exposición. ¿Por qué? Porque estoy en el camino de la luz. Pues en ella se manifiesta la obra de Dios mismo. Es decir, en esa intencionalidad, en el ergásomai, el obrar con intencionalidad, ahí ya se manifiesta la obra de Dios mismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, de Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 3, con el versículo 21. Pero el que obra la verdad camina hacia la luz, para que quede en evidencia que sus obras han sido hechas según Dios. El que obra la verdad, o sea, el que busca, el que entró en crisis. Entonces, ahora camina hacia la luz, camina. Upea dice un proceso, queridos amigos. El proceso es esencial y fundamental en toda conversión. Quiere decir que, ya mañana pues no vaya a ese. Upea con la confesión humilde y ponete la ya entender, porque la confesión es el que te ayuda para que hagamos el proceso de llegar hasta nuestro destino. La confesión, queridos amigos, yo suelo comparar, ¿verdad?, como cargar gasolina, cargar benasta en el vehículo. La confesión te sirve hasta cierto momento. Pero para la gasolina, lleva en tu confesionario. Tanque. De hoy para poder continuar. Es un proceso. Si te vas a larga distancia y tu objetivo es justamente Dios, que es un camino bastante largo, en ese caminar necesitamos ir cargando nuestra gasolina. Dale gasolina, dale, más gasolina, más allá que juventud. Dale la gasolina. Y bueno, tenemos que meterle duro, queridos amigos, o si no, ya pues tareita. Entonces, en el sentido histórico, en el judaísmo del siglo I, la luz era símbolo central de la presencia de Dios, especialmente en el templo, la luz, Or, donde la menorá ardía como signo del Dios que ilumina a su pueblo. Siempre estaba la menorá, el candelabro con las 7 velitas, menorá. Pero un buen lleva la luz que ilumina, que te da inteligencia, libertad, capacidad de reflexión, quiere decir eso. También en este movimiento de Qumran, la comunidad hablaba de los hijos de la luz. Oye, somos los hijos de la luz. Es decir, no es porque ellos ya son santitos, no, porque estamos en el proceso, en el camino. Ya por acá, ya hay una gendera, güey, y catúa, o esa caña de peña de aputu,
un andrán igual lleva nuestra conciencia y que nos ilumine, queridos amigos. Aquellos que viven en obediencia y en transparencia interior. Jesús se sitúa en esa tradición, pero la leva, la luz, ya no es un elemento ritual, sino su propia persona. Qué lindo. Aquí entonces, queridos amigos, la tata indigo. La tata indigo es un símbolo esencial y fundamental que lo recibimos desde el bautismo. Pero onda ya pues la tata indigo, yo que fuera. La tata indigo es ya cañandea y ñandea qué cosa, nuestra propia persona. No es ya un elemento simplemente ritual, sino que representa mi propia vida. Si esa luz, si esa vela se apaga, quiere decir que tu fe amóntema. Quiere decir que vos no estás caminando. ¿Por qué? Porque al apagarse tu fe, esa vela ya no se va a poder desgastar por nadie. Porque esa cera, esa vela que se desgasta, quiere decir tu generosidad por el bien de los demás. Y para eso necesitas el pábilo, es decir, ese hilito que atraviesa toda la vela. Y ese hilito quiere decir la oración. Quiere decir que debe imaginar un contacto profundo con el Señor. Quiere decir que enderezará y haré yare, ¿qué veñan de yara? Haneñembo ebe y maoy, haneñembo sebe y maoy, ¿entiendes? Queridos amigos, yo digo, si nosotros comprendiésemos lo que es la vida cristiana, comprendiésemos lo que es la vida del Evangelio, cualquier versículo, entonces, quiere decir que hace mucho, queridos amigos, el reino de Dios se hubiese hecho ya presente en medio de nosotros, el reino de Dios. Pero quiere decir que el mal y la fuerza del mal sigue y sigue y sigue actuando. A pesar de que Cristo murió por nosotros, nos ha mostrado todo el camino, tendríamos que seguir ese camino, ¿verdad? El de la luz, para poder salir adelante. Jesús enseña que la verdadera pureza proviene de vivir en la verdad del corazón. Históricamente, este versículo invita a un desplazamiento radical de una religiosidad basada simplemente en la apariencia a una espiritualidad basada en la revelación interior. Más lindo que esto, queridos amigos, no sé, el yafá, ¿verdad? La bondad, la hermosura, queridos amigos, más que esto imposible. ¿Y por dónde? Hay un desplazamiento radical de una religiosidad que se basaba simplemente en la apariencia, ya casi, o aparentante, o cayente, ñamañá. Pero ahí adentro, como dice Jesús, sepulcros blanqueados, por fuera de mármol y por amitenio, pero por dentro solamente hay podredumbre, muerte, ¿entiendes? Queridos amigos, estas explicaciones y estas comparaciones de Jesús nos llaman una vez más a un verdadero compromiso. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, ñande yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del Evangelio de San Juan, el capítulo 3. En este caso es el versículo 21. Pero el que obra la verdad camina hacia la luz, para que quede en evidencia que sus obras han sido hechas según Dios. Queridos amigos, dentro de nuestro contexto cultural antropológico, la mentalidad semita aquí nos presentaba la verdad no como un concepto abstracto, sino una manera de existir en integridad. La verdad, queridos amigos, no es un concepto abstracto, no es un concepto abstracto, es una manera de vivir. Es decir, vivimos en la verdad.
no vivimos en la mentira. Por eso, el que vive en la corrupción, el que vive en todo lo que significa una mala vida, queridos amigos, está viviendo en la mentira, ¿entienden? Eso es lo que te quiere decir. Y este es el concepto bíblico, este es el concepto bíblico. La verdad es vivir, es una manera de existir, es una manera íntegra del hombre, la integridad. Entonces, no puede ser que yo esté viviendo y diciendo que yo estoy en la verdad, pero sin embargo estoy viviendo de otra manera, ¿entiendes? No puede haber dicotomía, no puede haber separación, no puede haber entonces yo vivo de una manera y digo que profeso otra cosa, ¿entiendes? Es una mentira, entonces estamos viviendo en una falsedad. Por lo tanto, la palabra hebrea, emet, ahí viene amén, verdad firme, fidelidad estable, emet, describe aquello que es sólido y digno de la confianza, obrar la verdad, vivir con un corazón íntegro, sin duplicidad. Tú pegas con la ñandeña, embojera, ñandeñeve, todo vamos coin, ñandero vamos coin. Ya es una cosa y ya es otra cosa, pega con la dice. Ya es una cosa, pero ya hay de otra manera. Ñandé ya ella lleva de los valores, de los principios, ñandena, ya bueno, sapucay, la justicia. A ver, Jacob en el contrabando, Jacob en el sobrefacturaciones, Jacob en el distribución, ¿verdad?, de los bienes que no me pertenecen. Entonces, queridos amigos, en vez de que ñande nace, ya puca lleva, ya llevan. En vez de que ñande nace, vaya. Y bueno, el venir a la luz no significa simplemente entonces mostrar actos externos. Ahí está. Nave, aquí está, vamos a inaugurar, vamos a hacer esto. Pero peña en su huevo, no hay nada. ¿Hicimos transparencia o no hay transparencia? Porque normalmente nosotros nos mostramos. Decimos nomás, ni queremos luego decir todo. Ya para ya lleva. Sino que ya ponte más. Y entonces utilizamos peor, porque después se complica, queridos amigos. Todo esto es una complicidad y se complica porque nosotros abusamos del poder, abusamos de esa situación en la que nos encontramos para usurpar, robar, para hacer esto que aquí nos está diciendo, ¿verdad?, la palabra de Dios, que no hay una claridad en nuestra intención. O tal vez no hay una claridad externa para los que te escuchan, porque para vos en tu interior la claridad es muy clarito, muy clarito. ¿Cómo voy a hacer para robar sin que me pillen? ¿Cómo voy a hacer para continuar con la corrupción? ¿Qué vamos a organizar? ¿Qué leyes tenemos que cambiar? Si es posible ya cambiar la Constitución, pero pea y que tu agua ya ñandea lleva, ya pola ñandea ya posea, ñandela ya potae. Y entonces, queridos amigos, esta es la claridad divina que se revela en nuestra propia intención, la intencionalidad. Entonces, hay deseos y motivaciones muy profundas que guían luego el obrar. Las motivaciones. Por eso este gran filósofo, ¿verdad?, decía que lo que mueve el mundo o lo que mueve al hombre son las ideas, decía él. Las ideas. Son las ideas, no es la plata, porque la plata vos vas a utilizar de acuerdo a la idea que vos tenés cómo vas a utilizar la plata. No es la guerra, porque la guerra vos le vas a hacer guerra de acuerdo a la idea que vos tenés de aquella persona. Yo digo, ese petróleo me pertenece, entonces era y puruta las armas, ¿entendiste? Porque le quiero robar y le quiero sacar, ¿entendiste? O sea que son las ideas, decía. Y aquí nos está presentando San Juan, imagínense, de su evangelio nos está presentando lo mismo. De un aspecto antropológico, Jesús propone un modelo de humanidad reconciliada consigo misma, es decir, no podemos vivir en la dicotomía, diga tú y la llanero vamos hoy, diga tú y la llanero vamos hoy. Jesús nos ofrece una humanidad reconciliada, conciliar estos elementos y no doble faz, una sola, conciliar, unir, coincidir, donde el ser humano ya no teme ser visto
porque vive desde la transparencia del espíritu, el nefesh. Vivimos desde la transparencia. Entonces, soy capaz aquí de hablar abiertamente. ¿Por qué? Y porque, a pesar de que tal vez tenga mis errores también, tenga mis pecados, sin embargo, el hombre es capaz de confrontarse con esa realidad porque tiene una intención positiva, verdadera, ¿entiendes? Íntegra. De ahí tomamos coin. El que tomamos coin, pues entonces presenta lo externo, presenta el revoque, pero no lo que está por dentro. Sepulcros blanqueados, de peñan de Yara. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros en este Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 21. Pero el que obra la verdad camina hacia la luz, para que quede en evidencia que sus obras han sido hechas según Dios. Queridos amigos, este versículo nos anima, como siempre, ¿verdad?, a todos a dar pasos muy importantes. Estamos mirando dos palabras claves que tenemos aquí. Emet, que significa palabra de firmeza, solidez, confiabilidad. Pega emet, en hebreo. De ahí viene la palabra amén, la raíz, amén. No se refiere a una verdad teórica, sino a la fidelidad que permanece. Desde el aspecto exegético, Jesús enseña que quien vive en la emet, es decir, en el amén, participa del carácter mismo de Dios, cuya fidelidad nunca falla. Ahí está. El amén quiere decir el adherirse. Yo vivo en la firmeza de los principios y valores del Evangelio. La emet exige integridad completa, pensamiento, palabra y obra que se corresponden. Más claro que esto, queridos amigos, imposible. Exige integridad completa, pensamiento, palabra, obras, que deben corresponderse. No es que yo digo algo y después hago algo diferente. Que yo prometo algo, pero después en su vive a mondá, anda ya popaya, anda ya pues la oñe programada, ¿entiendes? Y así sucesivamente. ¿Cuántas cosas nosotros aquí vivimos de eso? ¿Y quién le pone la cascabel al gato? Ya le coge frase, ver. ¿Quién le pone la cascabel al gato? Nadie. Seguimos igual. ¿Cuánto guante promete para ella lleva? Pero nadie le pone realmente la cascabel al gato. En la cualidad de aquellos que no buscan maquillar la realidad, sino vivir en consonancia con ella. Peor todavía. Entonces, en lugar de ponerle la cascabel al gato, ya maquilla, ya mopona, ya jeca, ya yere, ya de aquí para allá, ya yere, ya mopora, ¿entiendes? Llamo ponara de alguna manera. Y ustedes no ven que hicimos esto, y ustedes no ven que hay esto, y ustedes no ven. Nadie dice que no se ve que se hizo esto o que se hizo aquello. ¿Entiendes? Nadie vea. No es ese el problema, queridos amigos. El Evangelio nos pide el 100%, pero pego 20% donde lo lleve sabe. A 80% muy. A hoy la de amigo bolsillo, ve, posiblemente. ¿Entiendes? Pea, ¿verdad? Y añandeina. No, es que no se ve. Ciertamente que se ve. Muchas cosas del año 1950 se vivía de otra manera como estamos viviendo ahora en estos años, ¿entienden? No es que no se ve. Hay cambios, todo lo que vos quieras. Pero no es lo suficiente. O mejor dicho, no corresponde a aquello que verdaderamente hay por detrás, ¿entiendes? No corresponde. Tendría que ser
pero 10 veces más. Si no es malo, 20 veces más, ¿entiendes? Opean tenido. Entonces la ñamañante de una manera negativa ni nada de eso. No, no, absolutamente no. Todo lo contrario. Sino que es ayudar a vivir la realidad. Porque la teología bíblica, hacer la verdad, es uno de los signos más profundos de la conversión auténtica. Nos llama a una conversión entonces, queridos amigos, porque implica permitir que Dios vuelva a ordenar nuestro interior, el interior humano. Dios, Emet, la verdad, vuelve entonces a reconstruir, ordenar nuestro interior, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Otra palabra clave es el or, ¿verdad? Que ya estuvimos viendo, la luz, que quiere decir claridad, que orienta. Es una manifestación de vida. Pero ya cállate, esta es la luz que te orienta. Es símbolo de revelación y salvación. Revela lo oculto. Por eso que es importante aceptar. No aceptaron la luz, dice, no lo aceptaron a él, porque querían seguir viviendo en las tinieblas. Porque significa integridad. Vivimos de acuerdo a los principios y valores del Evangelio. Pero dice en síntesis, luz. ¿Entienden? Y por eso este Evangelio de San Juan, aquí aparece la luz no solo como iluminación moral, sino como un encuentro verdadero con Jesucristo. Queridos amigos, un primer elemento como enseñanza es que Jesús presenta la verdad no como concepto, sino como estilo de vida. Hay que subrayar, estilo de vida, verdadera conversión. Segunda enseñanza es que la luz divina revela las intenciones profundas, porque la luz te ilumina y te hace comparar, te hace confrontar. Y entonces te enseña y te dice, bueno, mi hijo, esta es tu intención. Porque la luz, queridos hermanos, es un confrontarse con el mismo Evangelio de Jesucristo. Y entonces esa luz divina revela nuestras intenciones. Una tercera enseñanza es que el discípulo actúa según Dios, no según sus fuerzas. El que quiere cambiar y el que dice, la transformación de este mundo, de acuerdo a sus intereses nomás, no va a llegar a ningún lugar. Porque lo único que va a hacer es, ¿saben qué? Enriquecer a su entorno, enriquecer a sus amiguitos, enriquecer a los que corresponden a sus ideas y sus propósitos y a sus intenciones. Ahora, si nosotros miramos y decimos, el discípulo actúa según Dios, no según sus fuerzas, la vida espiritual auténtica produce obras que superan, queridos amigos, toda expectativa humana. ¿Por qué? Y porque eso pues es lo que hace construir el reino de Dios. La cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la invitación a venir a la luz de parte del Señor implica una vulnerabilidad espiritual. El crecer, el entrar en crisis, implica que Dios ilumina incluso aquello que nosotros preferimos ocultar. Upeango entonces dice venir a la luz. Y eso quiere decir convertirnos. Venir a la luz quiere decir que incluso aquello que nosotros escondemos, no queremos que nadie sepa porque ya povaína. Sin embargo, cuando Cristo ilumina tu vida, vos te liberás y decís no. Pese allá para que veas de corrupción, se corrupto forma, se monda forma. Diga tu a continuar vez. Y reconozco que hice mal. Y ahora aquí me pongo al servicio. Allá ya puedo ver cómo tiene que ser, ¿entiendes? Qué espectacular. La ya pongo coña de la oicotaña de la verdadero cristiano. Y lo último, queridos amigos, como enseñanza, es que la relación entre verdad y luz y obras muestra que la espiritualidad bíblica es encarnada. Entonces, cuando hablamos de la verdad, cuando hablamos de la luz, no estamos hablando simplemente aquí a la cabecita, sino que hablamos de una realidad del corazón de la vida. Apeago dice la encarnación. Tiene que ser una cuestión visible, oye sana, al 100%, oye sana. Ya es agüilla. No es que no se ve,
mandamos a hacer aquí un hermoso puente. Antes sabio, gran progreso lo Japón, ahora lo Japón. Muy lindo, te felicito por el gran progreso, porque ahora por lo menos pasamos de un lado al otro lado, no hay ningún problema. Pero quiero que sea transparente, pero de forma completa. Bueno, ¿cuánto costó eso? Bueno, tráeme un poquitito aquí. Vamos a transparentar todo. Pero usé la factura fuera. Mándila en vapora. Vaya en vapora. Oye, pues que ni puente en ñandutima en bojeraque. Voy la vale a ver. Muy la de transparencia. Esa camisa, eruse la de factura. Hoy pago mía, ya le pago ya de la posibilidad, de verdad. Sobrefacturamos ya hoy, pero millones. Apeante con las eñas de Peña de Yara. Peanteco. Tena peaoiña de porque es así, y nada la sean con ahí. Queridos amigos, nos despedimos hoy con esta hermosa palabra del Señor. Así es que volvemos próximamente y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.